¿Eres empresario de servicios y no estás del todo seguro de tener un buen precio de venta? Pues quédate conmigo porque en este vídeo te voy a contar cuáles son las 5 dificultades que tienen las empresas de servicios y cómo superarlas para acertar con tu precio. Comenzamos. Soy Beatriz Marcos, experta en negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. ¿Quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en un imparable? Suscríbete al canal, activa la campanita y las notificaciones porque todas las semanas subo nuevo contenido. Y para contenido en formato píldora me puedes seguir en Instagram y en TikTok. En aquellas empresas que comercializan productos o que fabrican productos, pues poner un precio y saber que con ello estás ganando dinero es más sencillo. Estas empresas manejan fundamentalmente 3 cifras para fijar su precio. La primera es lo que le cuesta fabricar ese producto, o si te dedicas a la compra-venta, lo que me cuesta comprar el producto. La segunda son los gastos de explotación del negocio, como son, por ejemplo, el alquiler del local, los trabajadores que tengas, los costes de agua, de luz, de teléfono, los gastos de desplazamiento, etcétera. Y el tercer coste es, la tercera cifra, perdón, es el beneficio que quieres tener. Por ejemplo, quiero ganar $3.000 al mes. Si yo vendiera teléfonos, podría decir, por ejemplo, un teléfono me cuesta comprarlo 700 euros. Los gastos de explotación de mi negocio son $4.000 y quiero ganar $6.000 al mes. Si le añado $300 de beneficio al coste del teléfono, el teléfono me costaba 700, le añado $300 de beneficio a cada unidad de teléfono, sé que necesito vender 13 teléfonos para cubrir los 4.000 euros de gastos de explotación. $300 por 13 teléfonos son $4.000. También sé que tengo que vender 20 teléfonos más para tener beneficio, el beneficio de $6.000 que yo quería tener al mes. En total tengo que vender 33, 13 más 20. Tengo que vender 33 teléfonos al mes para tener $6.000 al mes. Hasta aquí no hay ninguna complicación, ¿verdad? Pero en las empresas de servicios es bastante más complicado cuantificar exactamente qué nos cuesta producir un servicio. Los servicios son un intangible. Si tú te dedicas a asesorar a clientes, en unos casos invertirás muchas más horas que en otros. Y además, casi nunca somos del todo conscientes que estamos invirtiendo más horas de las que creíamos. Y esto no puede ser. Con unos clientes inviertes más tiempo al teléfono, te escriben más emails, las reuniones son más largas, etc. Y esas cosas no las puedes saber a priori cuando le pasaste el precio al cliente. Pero lo peor es que la gran mayoría de los empresarios no tienen sistemas para saber cuánto tiempo han invertido al día o al mes por proyecto o cliente. Como resultado, los costes se disparan y el beneficio que queríamos tener se esfuma. Y hasta que no ha terminado el mes, tú no sabes cuánto has ganado o has perdido. Piensa, por ejemplo, en un asesoramiento, un abogado, una sesión de consultoría, realizar una página web, etc. Para fijar los costes de producción tienes que fijarte en variables que son intangibles, como son el esfuerzo, la experiencia, la personalización o el tiempo que has dedicado a prestar el servicio junto a los costes cuantificables como son el alquiler de la oficina, los gastos de personal, etc. Son servicios puros que se llama y estos servicios puros no tienen ninguna base material. El caso que comentábamos de los vuelos comerciales sí que tienen que te voy a comentar, sí que tienen un componente material y ahí es más fácil. En el programa para empresarios Fórmula Imparable tenemos una parte, un módulo en el que os enseñamos a controlar los costes de vuestro negocio de servicios al milímetro. Como en un directo no nos da tiempo, lo que sí que puedo contaros son estrategias diferentes para fijar un buen precio de mercado que os permita alcanzar vuestros objetivos. El precio tiene que ayudaros a conseguir el beneficio que necesitáis y no ser un obstáculo para vender o para tener ganancias. Venga, pues vamos a ver cuáles son las 5 dificultades para fijar el precio en empresas de servicios. La primera dificultad es no poder saber con antelación el número de horas exactas que vas a necesitar para prestar un servicio. Esta es una de las dificultades que tenemos los empresarios de servicios a la hora de fijar el precio. Cuando un servicio consiste en una comida en un restaurante, pues es más fácil calcular los costes porque tienen un componente material y es importante ese componente material. Por ejemplo, en un vuelo comercial, Iberia sabe lo que le cuesta en un Boeing 727 tanto el combustible que consume como los gastos de personal de tierra y aire. Sin embargo, si tú te dedicas, por ejemplo,
a la selección de personal, sabes que buscar un director general puede ser mucho más difícil en unas ocasiones que en otras. Las entrevistas de trabajo pueden ser unas más largas que las otras, etcétera. Esto es lo que ocurre con los servicios puros, como son la selección de personal. Los servicios puros son esos que no tienen ninguna base material, como por ejemplo lo que hablábamos antes, un asesoramiento, un abogado, una sesión de consultoría, realizar la página web. Para fijar los costes de producción aquí, como decíamos, te vas a fijar en variables intangibles, como hablábamos, el esfuerzo, la personalización, el tiempo que has dedicado a prestar el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, esas variables intangibles tienen tanto peso que es lo que lo hace complicado. Bueno, ya os he dicho antes, creo, ¿verdad?, que nosotros en el programa de alto rendimiento para empresarios de servicios, Tú eres imparable, pues tenemos un módulo en el que os enseñamos a fijar los costes. Pero bueno, lo importante de hoy es que nos fijemos, que nos centremos ahora en cuáles son las 5 dificultades y os voy a contar un montón de estrategias para fijar el precio. Y así que podáis conseguir el beneficio que necesitáis y que esto, el precio, no sea un obstáculo para vender o tener ganancias. La segunda dificultad que tenemos es el grado de personalización que tienen los servicios en comparación a vender un producto. Esto lo hace más difícil para poder fijar un precio exacto. Cada cliente quiere las cosas de una manera. Esto no ocurre, por ejemplo, cuando te compras un producto, un boli, unos zapatos, una lavadora, etc. Por eso es más difícil fijar un precio con exactitud y saber cuánto ganarás prestando este servicio. Pero cuando hablamos de servicios puros, como es un asesoramiento y un servicio de consultoría, no hay dos clientes iguales, ¿verdad? Y que sean diferentes significa que nos cuestan cantidades diferentes de dinero o de horas producirle el servicio a uno que a otro. Pero generalmente para un mismo tipo de servicios pues tenemos el mismo precio, ¿verdad? Tercera dificultad. ¿Tú crees que tienes referencias de precio de tu competencia? Pero si prestas servicios, yo te digo que realmente no las tienes. Y esto es un obstáculo para fijar precios. Imagínate que un cliente quiere comprar una nevera y ya tiene claro qué nevera quiere. Para él es muy fácil conocer el precio que esa misma nevera tiene en otras tiendas y elegir dónde comprar, porque está comparando productos exactamente similares. El mismo producto es el mismo. Sin embargo, cuando se trata de prestar un servicio, es muy difícil comparar. Por ejemplo, piensa que tú eres una empresa que quiere contratar un servicio de consultoría estratégica y busca a 3 consultoras para que le presenten una propuesta. Comparar a esas 3 consultoras es muy difícil porque ninguna de ellas te va a hacer el proceso de la misma manera, ni tampoco prestarán el servicio las mismas personas con la misma experiencia o con el mismo dominio de tu sector. Entonces, ¿cómo puedes comparar realmente esas 3 propuestas? El mismo problema tienes tú para fijar el precio, que realmente cuando comparamos servicios no se tienen de verdad referencias. La cuarta dificultad es que la experiencia interactiva es otra dificultad, como decíamos, añadida a los negocios de servicios para fijar el precio. El cliente en servicios participa de manera activa en la prestación del servicio. Casi siempre necesitamos de la colaboración del cliente para prestar el servicio y esto hace que los costes se descontrolen. Si tenemos un cliente que es más colaborativo o más eficaz o menos parlanchín, tendremos un coste menor que en el caso contrario. Y por último, la quinta dificultad es no conocemos cuántas horas hemos invertido en cada servicio en concreto. A ojo, más o menos, sí que lo puedes decir, pero los precios no se fijan a ojo y te garantizo que si lo controlases te vas a llevar muchas sorpresas. Los empresarios de servicios en general no sabemos cuántas horas exactas hemos invertido en un cliente. Casi nadie cuenta con un CRM para contabilizar cada hora, cada minuto que dedicas a un cliente o a un proyecto, lo cual es un error. Pero es que además no es lo mismo que sea un proyecto que hagas tú a un proyecto que haga un junior en tu empresa, porque tiene menos experiencia y por tanto su coste es menor. Si quieres conocer 10 estrategias más para fijar precios en empresas de servicios, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. La tercera es realmente buena. Si te ha gustado el vídeo y quieres conocer las mejores estrategias para dejar de ser un hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, comparte este vídeo y activa las notificaciones y la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y allí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!